will try to speak Spanglish, mixing Spanish and English during the presentations. So we have 6 people, 5 here, and 1 spiritually present as well. The idea of this panel is to present our work developed by our ALAIC task force, especially, I'm not, yeah, Nico, okay, satellite translation, okay, that's right. Especially presenting results of our books projects. So I prepared a presentation in English, and I will speak in Spanish, mixing the English of PowerPoint and the Spanish from me. Is okay? So, yeah, but another, I traduce, yeah? Oh, there is translation. Ah, okay, thank you, translators, from this opportunity to establish a dialogue involve us. Okay, I will speak Spanish, and afterwards the people have conditions to listen me in English. Nuestra idea fue, entre las asociaciones europeas y latinoamericanas, crear un grupo de trabajo, un esfuerzo conjunto en 2010 para establecer un diálogo cada vez más frecuente, cercano, y mismo con las dificultades, distancias y costes, establecemos una declaración de intención que está allí, con esfuerzos para investigar y desarrollar una colaboración más cercana, y también para establecer interconexiones entre no solo las asociaciones, como sobre todo las personas, los investigadores y investigadoras que hacen parte de las dos asociaciones, ¿no? ALAIC que crea, que son estimuladoras, responsables por este libro que es el foco central de nuestro panel acá. Y también en nuestros principios surgió la idea de establecer un diálogo creativo con intercambios, viendo las diferencias entre las dos regiones como oportunidades para un trabajo intelectual y con la superación de ausencias a través de diversidad, curiosidad, intercambio y reciprocidad. Desde entonces, desde 2010, cuando empezamos este trabajo, ya organizamos paneles semejantes a este en congresos realizados y organizados no solo por ECREA y ALAIC, como también por AMCR, por Nordcon, con Nordcon, a MIC, la asociación, en este caso asiática, y UNESCO miembros participando del diálogo formalmente e informalmente realizados. Y también intentamos desde entonces estimular una producción conjunta que surgió a través de la publicación de trabajos académicos y el estímulo también al intercambio de cosas ya realizadas, ¿no? Entonces, en 2014, por ejemplo, sacamos un libro, un journal, una edición de nuestra revista latinoamericana de pesquisa en comunicación que tiene textos en inglés relacionada justamente a este tema de estudios de comunicación y medios a través de un diálogo regional. Además de esto, desde 2010, desde cuando empezamos esta tarea conjunta, ya en ALAIC organizamos 4 ediciones de nuestra escuela de verano, que tuvo un soporte importante de CREA. Nico es un gran estimulador de ese proyecto, estuvo con nosotros allá. Hay acá personas que participaron de las ediciones de la escuela de verano, tanto latinoamericanos, de países como, para elegir uno, Colombia, solo una coincidencia, como también de países de fuera de América Latina, con, por ejemplo, la participación de colegas de Alemania que estuvieron allá con nosotros participando de esta experiencia dialógica que tuvo lugar
en Brasilia durante 3 ocasiones y en Córdoba, Argentina, este año de 2016. Ya estamos organizando la próxima experiencia que ocurrirá en 2018. Además de eso, el tema central de este panel sería justamente este proyecto de libro. Hace un tiempo, y un tiempo también de aprendizaje ontológica, metodológica y logística, que presentamos una llamada para el libro que tuvo este primero ensayo de texto, ¿no? Que tenía justamente ese nombre de Estudios de Comunicación en América Latina y Europa, con conexiones históricas, debates contemporáneos y perspectivas futuras. Y esta llamada recibió muchas propuestas de textos que llevaron a esta versión que tenemos hoy del libro con el título de Traducciones de Investigación en Diálogo, que trataremos en los próximos minutos. La idea fue entonces organizar un libro en español, en inglés, propuesto a través de algunos ejes que serán comentados a seguir, y además de los textos que se enviaron, creo que es importante subrayar que tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo de diálogo tras las producciones de los textos entre los autores y también con la participación de comentadores en una primera acción que se volvieron después también personas casi como los editores o tal vez hasta Miguel, en algunos casos tan presentes o más presentes que nuestro trabajo en términos de cada uno de los grupos para establecer este puente. Dentro de minutos Miguel va a hablar un poco de cada uno de los ejes que se desarrollaron y claro, tendremos la condición de contar acá con la participación de Nico, Gabriel y César, que tuvieron un papel decisivo en muchos de los textos que se hicieron. Y la metodología que usamos, nosotros pensamos así, puede ser algo interesante no solo para futuros proyectos, por eso la idea de hacer este panel y también recibir futuras propuestas no solo de los miembros del grupo de trabajo, pero claro que también de las personas que acá están, que pueden, pensamos así, no solo se dirigir a la realidad de América Latina, sino que también a América del Norte, África, Asia y Oceanía. Y además del libro, pensamos que hay posibilidades concretas de nuestro grupo de trabajo. Tenemos una reunión, el almuerzo, ¿no, Miguel?, para debatirlo, de estimular más cooperación regional con acciones que lleven, por ejemplo, a más publicaciones, traducciones, trabajos más específicos de estudios comparados y también, claro, eventos conjuntos como este que estamos organizando acá. Entonces, para intentar cumplir los 10 minutos y poquito que establecemos para cada persona, era más o menos eso que me gustaría hablar para este inicio de presentación. Y a seguir tenemos la ponencia de Miguel, que nuestros amigos, compañeros desde allí van a cambiar, si no yo llevo esta misión para que tengamos la condición de saber lo que pasó en cada uno de los ejes. Muchas gracias. Bien, pues buenos días a todos, bienvenidos a esta pequeña y humilde sala que nos ha correspondido llenar con nuestras palabras. Para mí ha sido un placer la experiencia que hemos vivido y que todavía estamos completando. ¿It's working? Y la idea, lo que nos planteamos para esta sesión es explicaros un poco la estructura general del libro y después dar la palabra a las personas que han estado implicadas en cada uno de los ejes que lo han compuesto. A la hora de definir la estructura general del libro, intentamos identificar diferentes líneas o tradiciones de investigación que hayan tenido presencia, relevancia en el conjunto de la investigación en comunicación durante el siglo XX y el
siglo XXI por extensión también. Entonces, partíamos de un mapa en el que se identificaban 6 grandes grupos de teorías, de abordajes a la investigación en comunicación, y utilizamos esas 6 categorías para articular la llamada de propuestas de trabajo, y la hemos mantenido también durante todo la elaboración del libro. Discutimos en varias ocasiones cuál era el término más apropiado. Fuimos evolucionando un poco de la idea de paradigmas hacia una aproximación más abierta, que serían las tradiciones de investigación, también en parte como fruto del diálogo entre editores y entre participantes en el libro. Entonces, para que tengáis una idea de cuál es el mapa de partida, habíamos comenzado con las tradiciones funcionalistas, como una especie de punto de partida que más o menos es común, sobre todo en el nivel de la formación de profesionales y de investigadores en el campo de la comunicación. A partir, ese sería el primer gran bloque, todo lo que tiene que ver con la mirada funcionalista a la comunicación. El segundo gran apartado, las segundas corrientes, serían las corrientes críticas, es decir, todas las visiones que reaccionan predominantemente a ese predominio del funcionalismo durante un momento histórico concreto del siglo XX, y ponen sobre la mesa otras formas diferentes con un componente crítico amplio para abordar el estudio de la comunicación, de sus efectos y de los procesos que la articulan. El tercer gran campo en el que queríamos incidir remitía al ámbito de los estudios culturales, a las corrientes culturalistas, a corrientes que intentaban articular una vía intermedia entre lo que en ocasiones de forma estereotipada se entiende como la visión funcionalista y la visión crítica, y a partir de ellos se centraban en los procesos de construcción de significado y en el papel que juegan la recepción y la producción de cultura y el consumo de cultura para explicar nuevamente procesos y fenómenos de naturaleza comunicativa. Esas 3 grandes campos probablemente son los que mayor visibilidad tienen en la mayoría de manuales de teorías de la comunicación, porque probablemente es la forma más predominante de explicar la evolución de la investigación en comunicación durante finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Probablemente si acudimos a los programas de las asignaturas de teorías de la comunicación, encontraremos presencia de teorías y abordajes funcionalistas, presencia de teorías y abordajes críticos, y un espacio, a veces mayor, a veces menor, de miradas culturalistas, de los estudios culturales en ese campo. Pero además, este libro nacía de la voluntad de diálogo entre las 2 orillas del Atlántico, y queríamos también proporcionar una visión más completa, más equilibrada de cómo fue evolucionando durante el propio siglo XX esa configuración de nuestro campo de investigación. Entonces, la cuarta línea, el cuarto conjunto de tradiciones que proponíamos, lo denominamos las corrientes alternativistas. Todo lo que tiene que ver con la comunicación alternativa, comunicación popular, procesos que en América Latina tienen una importancia central para explicar el proceso de constitución del campo de conocimiento, y que en ocasiones probablemente nuestra hipótesis era que desde las posiciones europeas probablemente no eran tan conocidos, no eran tan reconocidos como fuentes legítimas dentro de este campo. El quinto espacio es un espacio que es más moderno en cuanto a su constitución, y remitiría a todas las corrientes que tienen que ver con el poscolonialismo, con el decolonialismo, y son abordajes que intentan realizar una crítica radical al predominio, a la prevalencia de esas otras miradas, de esas otras tradiciones que habíamos explicado, reclamando una epistemología que surja desde la posición de personas y de colectivos que no están necesariamente en el centro del sistema político y del sistema científico. Entonces, el quinto gran grupo que abordamos sería
todas las corrientes que tienen que ver con el poscolonialismo, con las teorías decoloniales, y en el sentido lo cubríamos. Esos cinco grandes conjuntos, en nuestra opinión, cubrían una gran parte del mapa, pero nos damos cuenta, y solo hay que ver la composición de este panel para darse cuenta de que había una dimensión, había una variable que no estaba siendo contemplada a la hora de estudiar las teorías y la investigación en comunicación, que es todos los aspectos relacionados con el género, es decir, toda la teoría feminista, las contribuciones desde esas posiciones, e incluimos un sexto grupo que probablemente en esa evolución cronológica no siga la misma secuencia, sino que sea algo más transversal, también desde el punto de vista disciplinar, que son las corrientes feministas, el abordaje que realizan también, las contribuciones que realizan a la comunicación, a la investigación en comunicación. Entonces ese era nuestro mapa, eran 6 grandes núcleos en los que llamábamos a la colaboración de nuestras compañeras y compañeros en el campo de investigación. Entonces, la estructura de la sesión de hoy, las intervenciones que vamos a hacer, vamos a abordar cada una de esas corrientes, brevemente con personas que han participado en su elaboración. En la pantalla veréis cuáles son los títulos de los capítulos que abordan esas cuestiones, quiénes son los autores y quiénes son las personas que participaron en el diálogo, porque no es un proyecto que consista en solicitar capítulos, editarlos y publicarlos, sino que es un proceso más complejo, más enriquecedor desde nuestro punto de vista, que es que a partir de los textos inicialmente enviados por esas personas, es necesario que haya un proceso de diálogo entre todos ellos, con unas personas que facilitan o que median ese diálogo y que dan lugar a un tercer capítulo, que es la síntesis de esos trabajos. Entonces, la estructura ideal del libro es que se encontrará un capítulo que aborda, por ejemplo, el funcionalismo desde la mirada más, desde la orilla europea del Atlántico, un segundo capítulo que aborda esas mismas corrientes desde el punto de vista de América Latina, y un tercer capítulo en el que, a través de diferentes procedimientos y diferentes formas, se ha completado un diálogo entre esos autores y personas del equipo editorial o del equipo asesor que componían este libro, y que son las que nos encontramos aquí. Y eso es un poco el valor añadido que nosotros consideramos que tiene este trabajo, es el componente de diálogo y de obra colectiva, de incorporar una dimensión más dialogada al proceso normalmente acelerado y exigente de las publicaciones científicas. Entonces, siguiendo ese esquema, pues a mí me corresponde explicar brevemente las corrientes funcionalistas. No voy a explicar las corrientes funcionalistas, obviamente, voy a explicar un poco la dinámica y algunas de las conclusiones a las que hemos llegado las personas que hemos participado en este proceso. La persona que se ha encargado de elaborar el capítulo dedicado a América Latina es, como podéis ver, Stanius Karam, de México, mientras que la pareja de autores que se ha encargado de proporcionar la visión europea son Alejandro Álvarez Nobel, de Argentina, y Antonio Castillo Esparcia, de la Universidad de Málaga, en España. Quizá de los 6 grupos, probablemente el funcionalismo se concibe, lo solemos utilizar a la hora de explicar la investigación como el punto de partida, como las primeras contribuciones, los orígenes de la institucionalización del campo de la investigación científica, y eso en ambos casos pues, se constataba, en el sentido de que el diálogo pues, nos llevaba a demostrar algo que probablemente todos, en la medida en que hemos pasado por esos procesos de formación, habíamos constatado, que la forma de explicar la investigación en comunicación, las teorías en comunicación, remiten a un punto concreto en el tiempo, que es finales del primer tercio del siglo XX, década de los 40, década de los 50, y los referentes que se utilizan para ello son predominantemente estadounidenses, predominante de origen estadounidense, y con una mirada funcionalista más aplicada. Y lo que sí que veíamos es que en la mayoría de facultades todavía se continúa explicando la historia de la investigación de comunicación de esa manera, una manera lineal, en la que hay un punto de inicio en el que se comienza a investigar la comunicación
y los patrones pues van desde el conductismo, va evolucionando hacia una mirada más funcionalista. Lo que se apreciaba un poco en la comparativa es que en el caso de América Latina, por ejemplo, el peso y la evolución de unas miradas más críticas, más culturalistas, iba creciendo con el paso del tiempo e iba incluso reinterpretando de una manera crítica y de una manera crítica dura, es decir, una crítica agresiva, las propias contribuciones de la escuela más funcionalista. Es decir, que el papel de las traducciones, el papel de los manuales, en ocasiones, al menos es lo que Tanja Euskaren detectaba, se llevaban al extremo, es decir, bueno, a caracterizar, a estereotipar el funcionalismo como un bloque en el que todo el mundo actuaba de una forma similar, y reconociendo que hay unos patrones de investigación y de referentes teóricos que están presentes, quizá algunas de esas traducciones ha tenido un efecto en el sentido de crear una reacción directa a cualquier abordaje que situemos en las coordenadas funcionalistas. Ese proceso quizá no se aprecia tanto en el caso europeo, donde estas miradas y sobre todo la evolución que han ido teniendo con el paso del tiempo se ha ido interiorizando y se ha ido integrando en modos de hacer, en modos de investigar probablemente más consensuados, es decir, bueno, pues más asumidos por la mayoría de la comunidad científica investigadora. Y en ese sentido pues sí que se apreciaban diferencias, partiendo de que los puntos, los orígenes, los referentes seguían siendo comunes. Es decir, los términos, las palabras clave, las principales teorías estaban presentes de una manera similar, pero la evolución y la interpretación que se ofrece de todos ellos pues sí que se aprecian diferentes líneas. En ese sentido sí que una de las características de este libro, y eso es algo que es desde un poco las limitaciones que encontramos en este proceso, es que la mirada europea es principalmente una mirada iberoamericana. Es decir, las personas que optaron, que postularon a participar en este proyecto, no son, la mayoría de ellas son personas o bien de España, de Portugal, o tienen vínculos con Iberoamérica. Entonces las cuestiones lingüísticas las comparten en gran medida con los investigadores, las comunidades investigadoras latinoamericanas. Eso quizás sea una de las cosas que de cara al futuro hay que intentar compensar, es decir, bueno, incorporar a este diálogo a personas que no utilicen el español como lengua vehicular, porque lo que sí que detectan estos autores, el equipo que trabajamos, es esa influencia, es decir, al final lo que se está es trasladando la experiencia acumulada de una forma de hacer investigación con unas traducciones que en ocasiones no son exactamente las más precisas o las más fiables, sobre todo pues, si recurrimos a manuales de los años 80 que todavía siguen presentes en muchas de las bibliografías actuales. Por lo tanto, sí que hemos detectado muchos más puntos en común que diferencias en el abordaje del funcionalismo. Se ha comprobado la centralidad de esta teoría, de este grupo de teorías, de este abordaje que todavía mantiene tanto en América Latina como en Europa, y lo que sí que se ha visto es que las reacciones, es decir, el aterrizaje de la mirada funcionalista ha generado diferentes reacciones, una más de confrontación en el caso de América Latina y una más de interiorización y de matización de esos componentes en el caso de Europa. Bueno, pues a continuación vamos a pasar a las corrientes críticas. En este caso, la persona que ha moderado el diálogo es el profesor César Bolaño, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, mi presentación va un poco en el sentido de pensar lo que se ha hecho y parcialmente hablar del eje específico del pensamiento crítico. A mí me pareció muy importante enfatizar que este proyecto es parte de
Yo he escribido un texto mitad en inglés, mitad en español, no sabía que había traducción, entonces ahora tengo que leer, traducir del español, del inglés al español para que la gente lo traduzca después del español al inglés. Estoy un poco perdido aquí. Pero, pero no, por favor, no. Entonces es algo que comenzó en un proyecto de reestructuración de las formas de inserción de ALAIC en el debate internacional en el periodo, bueno, yo comencé, estaba en la presidencia de ALAIC entre 2009 y 2014 y Fernando Paulino también estaba en el directivo como tesorero, pero muy involucrado con temas de internacionalización. Yo salí, él sigue ahora con Delia Crovi, que era también parte del equipo, era nuestra vicepresidente, muy involucrada en esto. Incluso Gabriel, que no hacía parte del directivo, también estuvo muy involucrado en el proceso, incluso de las reformas y coordinó un congreso en Montevideo que está totalmente dentro del proyecto que habíamos armado y ahora está en el directivo y muy involucrado también con este proceso. Y la idea original y general era de reformar internamente la organización para darle facilidad a cada uno de los subcampos que forman nuestro campo de participar en el diálogo internacional de forma organizada. Entonces, por un lado, se ha hecho una reforma profunda de los GTs que ya venía siendo discutida. Había una comisión que éramos Delia Crovi, Gustavo Cimadevilla y yo, reestructuración de los GTs para darles más organicidad y paralelamente, bueno, con esto todos los antiguos coordinadores salieron, estaban ahí desde mediados de los años 90 y se les invitó a un otro proyecto que fue la producción colectiva de un libro que acabó saliendo, un gordo libro que cuenta la historia y el estado del arte de cada subcampo. Se presentó en el 2014 en Lima y en el 2015 salió en papel en Argentina y también se puede acceder en el sitio de ALAIC. En términos internacionales, entonces, a partir de esto, nosotros lo que hemos intentado hacer, Fernando ya dejó, creo que bastante claro, fue buscar formas de estimular la participación de socios de ALAIC en diferentes diálogos internacionales. Y es el acuerdo ALAIC que crea, yo creo, bueno, seguramente es el paradigma de lo que hemos estado haciendo desde entonces. Yo tenía aquí apuntado para hacer una pequeña historia de esto, pero Fernando ya lo hizo. La idea fue, a partir de la articulación con ECREA, muchas cosas se organizaron, la escuela de verano, por ejemplo, y una serie de mesas en diferentes congresos, sea de IMCR, sea de ECREA o de ALAIC, y también entre ALAIC y ECREA hemos invitado a otras asociaciones regionales para establecer un diálogo interregional dentro de IMCR. Eso fue un trabajo importante que se ha hecho. Y yo quería leer aquí un pequeño párrafo de la llamada en el año de 2013. ALAIC y ECREA hicieron una llamada a diferentes organizaciones regionales
y el espíritu de la cosa está aquí en la nota en que se invitaba a la gente. Voy a leer solamente una parte que decía: la Task Force intenta investigar y desarrollar colaboraciones próximas entre las dos organizaciones, reconociendo que la diversidad regional es is a significant asset that I don't know, to our field, but at the same time drawing attention to the importance of avoiding counterproductive process of intellectual isolationism or hierarchization through the organization of creative dialogues and exchanges. Alaik and the CREA have been contributing to this dialogue by emphasizing the regional specificity and contextual embeddedness of theories, methodologies, and research traditions in Latin America and Europe, critically comparing the strengths and weaknesses, the abundances and gaps, and then articulating these differences as opportunities for the intellectual enrichment of both academic communities. Esto se presentaba como una propuesta para el conjunto de otras asociaciones, y en el mismo año y en el 2014 se organizaron varios eventos interregionales, de manera que además con la escuela de verano el diálogo interno latinoamericano tuvo la posibilidad de involucrarse en un debate internacional más amplio. El proyecto Connecting Paradigms se incluye en esa trayectoria como un intento de establecer diálogo entre investigadores de Europa y América Latina, divididos en el estudio sobre el manejo en las dos áreas de los paradigmas que ya han sido presentados aquí. No voy a entrar. Tuvo una participación, esta división y la metodología toda fue muy discutida en el colectivo, y tuvo un papel, yo creo, hay que decir, protagónico, un texto de Gabriel Kaplun sobre la división y la propuesta metodológica de Nico Carpentier, que a partir de ella fuimos elaborando y desarrollando lo que se acabó haciendo. A mí me tocó el eje del pensamiento crítico. Bueno, para mí fue una suerte y una facilidad, porque todos los involucrados de la parte de Europa, Ruth de Frutos, y de la parte de América, Javier Torres Molina, producen en español, y además la bibliografía no es muy diferente, incluso con importante influencia del pensamiento latinoamericano sobre la autora española en este caso. Entonces, mi trabajo de mediador fue más en el sentido de, bueno, en el principio había una tercera persona que también participó de la parte, una compañera que después no pudo seguir, entonces fue ordenar porque en este eje entra la economía política, la Escuela de Frankfurt, entra los estudios culturales críticos latinoamericanos, entran las teorías de la primera escuela crítica latinoamericana de los 60, 70. Entonces, esta historia es una historia interesante que no está plenamente clara en la cabeza de toda la gente. Entonces, hay, ¿cómo se dice? Condensación en una u otra. Entonces, el trabajo fue un trabajo de homogeneización, y yo creo que hemos llegado a una buena solución, pero de todas maneras, lo que para mí me sorprendió, el eje central ha sido en los dos casos, y bueno, en el mío también,
la economía política. Entonces hay una tensión y una tendencia en ese sentido que tal vez sea por el hecho de que son estas personas particulares, pero tal vez pueda indicar una tendencia que ya viene desde mediados de los años 90, de que este paradigma se vino insertando de forma importante en nuestro campo. Eso es básicamente lo que creo que... voy a cerrar leyendo los dos últimos párrafos que yo había producido. Desde el punto de vista de ALAIC, por tanto, todos los pasos han sido dados desde el 2009 hasta hoy en el sentido de articular internamente el campo y armarlo para el diálogo internacional, crítico y constructivo. Para finalizar, quiero recordar la creación del Foro de Asociaciones Nacionales de Investigación en Comunicación de América Latina y la redacción de la Carta de la Paz, 40 años después del primer llamamiento al pensamiento crítico comunicacional en la reunión del 73 en Costa Rica, después hubo otra en el 76, reafirmando el compromiso de la comunidad intelectual de nuestro campo con la construcción de una comunicación democrática a servicio de la mayoría de nuestros pueblos. En 2018, el Congreso de ALAIC, conmemorativo de sus 40 años de existencia, se dará en el mismo lugar, en San José de Costa Rica, en que aquel primer llamamiento ha sido hecho. Es tiempo de proponer un nuevo programa de investigación de gran alcance, articulando el conjunto, este es un punto que vengo insistiendo ya desde el 2014 por lo menos, articulando el conjunto del pensamiento comunicacional de la región en diálogo con el pensamiento crítico en el campo internacional. La semilla está plantada. Gracias. Bien, el siguiente eje que abordamos es el de las corrientes culturalistas. En este caso, la persona que se ha encargado de la mediación en el diálogo es Leo Custodio, que es un investigador brasileño que vive en Helsinki y trabaja en Helsinki y que no está presente. Entonces nos ha enviado un vídeo en el que aborda y nos explica cuál es la evolución de este eje, así como el sexto eje del que habíamos hablado, que eran las corrientes feministas, porque en ambos casos han sido dos aspectos en los que ha trabajado él. Por lo tanto, vamos a ver un breve vídeo, son 5 minutos de duración. Hello everyone, my name is Leonardo Custódio. I am one of the editors of this collective work that we're conducting with Fernando and Miguel. My greetings from Helsinki. Now it's raining a bit, but it's supposed to be summer now, even though it's a bit cold as well. But I'm just sending this video to say hello and to wish you a very nice meeting and very productive discussions about the topics, about this relationship, these very important efforts to build bridges of cooperation between Europe and Latin America in terms of communication research. What I can say from the book that we're working on, it's been quite a long journey with very productive moments, with some complicated moments as well, which I think is quite typical for huge collective works like these involving so many people from so many places and regions. But it's a very good, a very pleasing, that was the word I was looking for, a very pleasing experience as well in terms of learning. For me as a young researcher, as in learning to conduct these works, and also in learning new things about the issues. Personally, I have been involved with the editing of the feminist and the cultural studies axis of the book. And in the case of the feminist studies, it's been
like the 2 chapters that we're going to have in the book, they are quite not necessarily focused in feminist media studies, but more in gender studies in the communication field. So they both do a very, very rich outline of how the research on gender from the communication perspective has been developed in Latin America and in Europe. In the case of the Latin Americans, they focused more on the Brazilian perspective and also emphasized the relationship between the movements, the feminist movements, and the academics informing gender studies in the region. In the case of the European, and I think this is one of the interesting differences between the two, is that there was, of course, the root in the feminist movement, but also the development into more policy-oriented or this more institutional effort to build gender studies in the context of Portugal and Spain, and consequently of the European Union as well. So these are pretty much the biggest, the main differences between the two in that sense. In the case of cultural studies, which is the other axis that I've been working with and commenting and well, in a very early stage commenting and with lots of dialogue with the researchers, but now in a more sort of individual reviewing of the texts and so on, which is taking much longer than we had expected, but anyways, it's still going on. Both texts make a very, very important contribution to reviewing not only the history of cultural studies in Europe and in Latin America, but also about how different schools have developed, or different ways of thinking have developed in different parts of these very complex and diverse regions. They also, I think this is probably the axis of the book in which there is much more communication, like the idea of cultural studies in Latin America and cultural studies in Europe seems to have been thought of as some kind of a disciplinary bridge between the regions in many ways. So there are lots of issues, approaches to studies that have been developed in Europe or in Latin America that are somehow influenced by each other, if you can say that. So there has been, even if not as much as we would want in terms of size, I mean, in terms of the amount of connections there has been a significant amount of connections between Latin American and European researchers in the field of cultural studies, and this is quite evident in the chapters that we will have in the book. So I guess this is it from me. I hope you're enjoying Colombia and the weather, and that you will have a very productive and fruitful debates as well. So here from Helsinki, I just wish you all the best, and I will try to keep up to date with the discussions through Miguel and Fernando. So thank you very much, and enjoy your meeting there, enjoy your discussions. Bye-bye. Bueno, pues con este vídeo hemos visto brevemente el resumen del tercer eje, que serían las corrientes culturalistas, los estudios culturales, y un sexto eje, que es el eje del abordaje feminista a la investigación en comunicación. No los ha mencionado Leo en su vídeo, pero la persona que es responsable del capítulo dedicado a América Latina es Marta Rizo, de México, y las tres personas que se encargan del capítulo de Europa son Leonarda García, de España, Manuel Hernández, es un español en una universidad
británica y Filipa Subtil de Portugal. Bien, a continuación el cuarto grupo de corrientes son las alternativistas y Gabriel nos explicará brevemente las principales contribuciones. Bueno, gracias Miguel y gracias a ustedes por estar. Quería compartir acá, por un lado, algunos contenidos de lo que hay en el capítulo, pero antes transmitirles algo de lo que ha sido una experiencia enriquecedora y rica, digamos, en términos de América Latina, ¿no? Deliciosa, algo disfrutable, que no siempre pasa en el mundo académico, que uno disfrute su trabajo. A veces hay que cumplir, y también hubo que cumplir con plazos y demás, y hemos tenido dificultades, pero en este caso debo decir que fue disfrutable, aunque tuvimos también algún accidente, también hay que decirlo. Lázaro Bacalao hizo el capítulo latinoamericano, Lázaro es cubano, pero después de hacer su capítulo tuvo un grave problema de salud y ahí, por ejemplo, tuvimos que ver qué hacer con eso, si invitábamos a alguien más o no. Resolvimos no tocar el capítulo de Lázaro y junto con los europeos que habían participado de este sector, trabajar y en todo caso en el tercer texto que elaboramos juntos, poner en diálogo lo que Lázaro había hecho con otras cosas que quizás hubiéramos querido incorporar, porque la metodología en todos los casos fue leerse unos a los otros. Los europeos le proponían a los latinoamericanos sugerencias, el mediador también se las proponía a ambos, los latinoamericanos a los europeos, con lo cual todos los textos, los primeros dos textos, tuvieron segundas versiones con sugerencias del mediador o del editor o de ambos, pero también con sugerencias desde el otro lado del océano. Y eso ya fue un primer momento de enriquecimiento bien interesante, y debo decirlo que en este caso lo fue, solo que en el caso de Lázaro él no podía asumir cambios o sugerencias o agregados, y preferimos dejar su texto como estaba, salvo algunas correcciones menores de estilo, pero sí incorporarlo a nuestro diálogo, que debo decir que en este caso pudo ser un diálogo de las dos maneras que hoy tenemos, un diálogo personal. Nos sentamos juntos en una mesa el año pasado en Londres, antes de llegar al Congreso de IAMCR en Leicester, tomando una cerveza, bueno, varias cervezas creo que fueron, y la computadora de Emiliano Treré, que iba tomando notas, y íbamos discutiendo puntos de diálogo posibles para ese tercer texto. Y luego fuimos afinando en versiones sucesivas que nos íbamos enviando uno al otro. Yo hice la primera versión de ese tercer texto y Emiliano y Alejandro fueron a su vez corrigiendo. Alejandro es español, Emiliano es italiano, pero vive, bueno, en este momento se está mudando a Inglaterra, ha vivido en distintas partes. Ellos habían presentado su propuesta juntos, lo cual ya era un esfuerzo de articulación, que ya lo tenían, pero digamos que lo profundizaron. Yo conocía más a Alejandro que a Emiliano y terminé sintiéndome muy a gusto y con una amistad con ellos. Con Alejandro ya la teníamos desde antes. Y ese tercer texto entonces fue un hilado fino, súper interesante, ¿no? De esas cosas que uno disfruta, ¿no? Insisto, no tantas veces a uno le pasa sentirse tan a gusto con un trabajo, sintiendo que aprende, que crece, que piensa, que realmente incorpora cosas nuevas, que no está solamente repitiendo lo que sabía, sino que se está obligando a pensar. El alternativismo, como le hemos llamado, es una etiqueta discutible. Hablamos de paradigmas, es verdad, y hubo una discusión incluso en el momento de las llamadas. Recuerdo algunos compañeros latinoamericanos que dijeron, ¿por qué paradigmas? Estos no son paradigmas. Y yo mismo propuse tomar esto que había planteado en aquel artículo que ahora César mencionaba, hablar de tradiciones que tienen un origen y por eso una marca o muchas marcas, pero que después se van poniendo en la vida en diálogo. Nosotros acentuamos el diálogo, pero ese diálogo ya está. Muchas veces ya nacen en diálogo con otro, en diálogo crítico, en oposición, otras veces con préstamos de todos lados. Y los alternativistas además, esto que llamamos provisoriamente con esta etiqueta, tienen la característica en los dos lados del océano de haber nacido fuera del mundo académico, de no haber tenido un origen allí,
y en muchos casos haber ingresado tardíamente. En América Latina claramente esto fue así, es en los años 90 donde mucha gente que viene de ese campo de la comunicación popular alternativa y demás empieza a trabajar en la academia, pero también empieza a surgir dentro de la academia un movimiento de interés por entender lo que está pasando en ese mundo que no estaba vinculado inicialmente a la academia. Eso mismo ya es interesante y los vínculos entre mundo académico y activismo social, movimientos sociales y demás, es uno de los aspectos interesantes que abordamos en el propio texto. Pero en Europa también las cosas son un poco distintas, quizás allí sí hay, desde los que estudian estas cosas, una mayor inserción en ese mundo académico. En el tercer texto que hicimos, que es en el tiempo corto lo único que quiero referir, no les voy a contar lo que uno y otro han escrito, y eso lo verán, lo que escribió Lázaro, Alejandro y Emiliano. Llegamos a algunos puntos que les comento muy rápidamente, que nos sirvieron como ejes de comparación, en algunos casos para mostrar que de los dos lados del océano habían pasado cosas similares y en otros casos claramente diferentes, pero que nos permitían agrupar algunas cosas. Por un lado, la reivindicación de un tercer sector de medios de comunicación diferente del mercado y los medios comerciales y del Estado por otro lado, pero con una diferencia muy interesante que es el desarrollo de los medios públicos en Europa que no se dio en América Latina. ¿Y por qué entonces en América Latina los llamados medios comunitarios, alternativos, etcétera, intentaron, aunque no es que lo pensaron así, suplir el papel que en Europa a veces han tenido los medios públicos? ¿Qué ha pasado entonces con eso? ¿Y qué ha pasado en Europa donde los medios comunitarios, que en general no han tomado este nombre, sino más bien alternativos, por ejemplo, han sido sobre todo expresión de lo local y lo regional, las diferencias lingüísticas, las nacionalidades emergentes o antiguas y que se reivindican, ¿no? Bueno, entonces ahí hay un punto interesante de comparación. Un segundo punto es la ruptura del mediacentrismo. Eso en los dos lados del continente, del océano, se han dado, pero de modos diferentes a su vez. En el caso de América Latina, para nosotros es muy claro, entre otras cosas, esto que estamos conmemorando aquí, de los medios a las mediaciones, la mirada sobre la comunicación en la plaza, en el mercado, en el espacio público, en la ciudad, en fin, todo eso tiene una larga historia en América Latina y fue muy incorporado por la gente que trabajaba en comunicación popular y demás, porque ya sabía que ahí había algo importante y que no solo pasa por los medios lo que hay que pensar, estudiar y hacer. En Europa también, pero de modos distintos, porque quizás allí la marca no es tanto de lo comunitario y lo comunitarista, sino muchas veces más lo individual, incluso con un toque que hay que pensar de las influencias anarquistas, en su beta quizás más individualista. Esto nos lleva al tercer aspecto, que es la vinculación entre la comunicación alternativa y las luchas políticas, sociales y nacionales en cada uno de los lugares, con diferencias aquí bien importantes entre la asociación desde los años 70, 80, de la comunicación alternativa vinculada a luchas políticas de liberación nacional, de lucha contra los autoritarismos y las dictaduras, etcétera, y en Europa mucho más vinculadas a movimientos como, aquí sí, de vuelta, el feminismo, ¿sí? Las nuevas maneras de relación con el ambiente. Hay que pensar, por ejemplo, los movimientos verdes que tienen un nacimiento mucho más potente en Europa y en América Latina, en todo caso, muy posterior, etcétera. Esto va también de la mano